Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Jueves 14 de octubre en la casa de todos los madridistas. Vamos a arrancar con la vuelta alrededor del estadio y como siempre accederemos al interior. Así que ya sabes, suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo en el canal. Y dale a me gusta si no lo has hecho todavía. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. Día espectacular el que tenemos hoy en Madrid. Primeros avances con respecto al día de ayer, aunque luego lo comentaremos cuando lleguemos a pasear a Castellana, porque vamos a recorrer el fondo norte. Ahí veis cómo han completado las uniones entre los dos cordones, el interior y el exterior de ese megapórtico de Castellana. Ahí tenéis las vigas de color blanco que conectan perpendicularmente estos tres cordones entre sí. Ayer estaban intentando colocar una de las uniones diagonales y al final no pudieron. En esa junta que veis ahí, esas dos que están enfrentadas en diagonal, y se ve que optaron por conectar las vigas que las unen perpendicularmente. Venga chicos, vamos a seguir avanzando por Rafael Salgado, no sin antes echar un vistazo a esa zona de la plataforma de acopio de materiales en Paseo La Castellana. Ya está solo el tramo nuevo. Hacemos un plano corrido de toda la plataforma a lo largo de la fachada hasta llegar al fondo sur. Interesante ver cómo ha ido cambiando toda esta zona del estadio a lo largo del año. Vamos a adentrarnos en el fondo norte a ver cómo van los trabajos en la fachada norte del estadio, porque siguen apareciendo más refuerzos bajo las costillas de hormigón. Aquí tenemos 3 en este tramo y por esta zona, más hacia la zona central, vemos ya las armaduras colocadas. La plataforma que estaban construyendo provisional, aquí teníamos los contenedores de Rodio Cronsa y ojo lo que viene por allí al fondo. En aquel camión vienen esos silos, concretamente uno también de Rodio Cronsa. De hecho tienen aquí otro instalado, pequeño barril, y ojo que tenemos novedades en esta zona del fondo norte, porque si nos asomamos por aquí podemos ver nuevos tramos de escaleras ya para la zona del fondo norte. Esos nuevos tramos de escaleras lo que nos van a indicar es que dentro de muy poquito en esta fachada del fondo norte van a ir apareciendo esos enormes bloques, del mismo modo que han ido apareciendo en el fondo sur. En estas zonas de aquí más o menos, escalando metros verticales, empezarán a izarse esos nuevos tramos de escalera. Ahí podemos ver los soportes en los que irán apoyando los distintos tramos de descansillo de las mismas. De momento tenemos todas las grúas elevadoras paradas, pero ya sabéis que en esta zona del estadio está habiendo muchísimo movimiento. Vamos a dirigirnos también a la parte alta de la Torre D, a ver cómo se encuentran los trabajos en esa zona. Ya sabéis que este tramo de visera lo retiraron hace tiempo. Ayer veíamos cómo chorreaba agua de la parte superior de la torre y eso suele ser cuando están cortando hormigón. Así que vamos a estar atentos ahora cuando pasemos por Padre Damián para ver si están retirando fragmentos de hormigón de la parte superior de la torre. Allá al fondo vemos esas piezas rojas que van conformando esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro de la grada en el fondo norte, en la zona del Torreón. Quiero que echéis un ojo a la parte alta que os voy a enfocar para que veáis la gran cantidad de piezas metálicas que hay instaladas en la fachada de hormigón, que servirán para ganar nuevos metros cuadrados, para colocar esas plataformas que están apareciendo ya y para nuevas escaleras. Están prácticamente instalados en toda la fachada del estadio, ¿eh? En esas zonas de ahí todavía faltan, pero ya si veis por aquella zona vuelven a aparecer de nuevo. Ahí las tenéis, incluso por detrás de la torre de apeo la podéis ver. Venga, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir ganando metros en nuestro recorrido habitual alrededor del estadio, a ver qué novedades nos encontramos en el día de hoy. Mirad cómo ahí tienen más piezas rojas para la estructura de ampliación en el gallinero y en el edificio del lateral este. Además, en esta zona del estadio podemos ver cómo está creciendo esa estructura en la zona de la puerta 47-45. Eso va a seguir ganando metros hacia arriba. Van a reactivarse de nuevo los trabajos en el fondo norte. Los trabajos en esa cesta siguen preparando esos huecos que han picado en las costillas de hormigón y que servirán para la colocación de las guías que armarán esa piel envolvente del estadio. Estamos ya a los pies de la Torre D, llegando
a ese torreón ya completamente hormigonado. En su tramo superior todavía han dejado esa plataforma ahí con todos los puntales, todos los listones y todos los tableros, pero yo creo que ya han terminado de hormigonar todo completamente ahí arriba. Echamos la mirada hacia el fondo sur, a la estructura del edificio lateral este, y no podemos evitar sonreír porque nos encontramos nuevas piezas colocadas en esta fachada este del estadio en Padre Damián, por esta vez más hacia el fondo norte. Aquí la podéis ver, ahora nos acercaremos a verla mucho mejor, mientras detrás aparece la parte alta del torreón. En la torre D siguen teniendo restos de agua en la fachada, pero no aprecio que hayan cortado hormigón de ninguna zona, ni veo ninguna grúa trabajando por ahí arriba, así que mantenemos la intriga por saber de dónde proviene ese agua que estaban utilizando ayer y seguramente esta mañana, porque esos restos se habrían secado. Pues aquí tenemos ese nuevo pilar, ahora nos está tapando un poquito esta grúa elevadora, este brazo. Están metiendo ahí contrapesos, porque eso está llegando. Aquí la tenemos dentro muy poquito. Seguro que empezamos a ver salir esas uniones horizontales, esas vigas, para conectar con esas otras uniones que están ahí en espera desde hace ya bastante tiempo. Me alegra ver que el edificio lateral este va a volver a retomar su ritmo de crecimiento en el extremo norte. Y en la zona del edificio, pero en el fondo sur, acercamos el zoom otro poquito más y vemos allá a los cracks trabajando en el andamio para hacer crecer ese pilar maestro de hormigón. Todavía les queda trabajo ahí con las armaduras. Vamos a abrir el gran angular para ver un plano general de la fachada desde esta zona. Vemos cómo van avanzando considerablemente en la instalación de las riostras, que van partiendo desde la megacercha 1 y que vuelan sobre la zona de Padre Damián. Ahí vemos la instalación de una nueva unión transversal con esos ganchos para las futuras lonas embellecedoras de la parte baja de la cubierta. Y ahí podemos ver también cómo ya están conectando esas diagonales. Vamos a seguirla con la cámara para que lo veáis. Que muy pronto instalarán seguro la pieza que falta y que partirá desde esa zona. Me tiene intrigado ahí porque podemos ver el gancho en esa zona que nos tapa esa caseta. Ese de ahí están las cadenas bastante tensionadas, seguramente tengan ahí detrás una de las vigas horizontales que conectan con los soportes que ya hay anclados a esa costilla del estadio. Ahí tenéis una de las uniones. Echamos un vistazo al edificio. Ayer veíamos cómo ya habían instalado esos nuevos tramos que ahora veremos de manera más frontal, y ahora vemos que los avances se centran en ir conectando esas vigas entre pilares. No sé, si no me equivoco, lo instalaron el lunes, ese nuevo soporte vertical que veis anclado a la costilla del estadio. Veamos imagen frontal y vemos otra de las novedades, y es que en los niveles inferiores de los descansillos han colocado esas bandas metálicas. Ahí lo podéis ver. Imagino que eso dentro de poquito lo veremos hormigonado. Ya sabéis que van con esas placas de forjado colaborante. También en esa otra zona de ahí. Por cierto, ya solo les quedan 7 riostras por colocar en la megacercha número 1. Ahí veis todas las uniones y ahí las podemos ir contando. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahí ya estarían el resto de costillas. Vamos a acercar un zoom a esa zona, porque donde está la cesta creo que han colocado esa viga horizontal que conecta con el torreón, en la parte más alta del momento de la estructura. Abrimos plano, nos fijamos en cómo no dejan de mover materiales. Ahora con la grúa torre volvemos a alejar para ver todo en contexto, un plano general. Y allí vemos el torreón D, el del fondo norte, con esas piezas rojas de la ampliación del cuarto anfiteatro en el fondo norte, esas otras que conectan horizontales ya con la estructura hormigonada del torreón, y esa nueva pieza roja abajo que vaya a seguir dándole cuerpo a ese nuevo edificio del lateral este. Allá arriba vemos también la forma escalonada en el hormigón del torreón D, y han dejado ahí unos andamios que nos impiden ver unas placas metálicas que están embebidas en el hormigón y que van siguiendo esa pendiente ascendente, continuando los escalones que veis en el centro de vuestras pantallas.
y que en un futuro definirán el nuevo graderío del lateral este en el Gallinero, en el que, por cierto, luego dentro, en el estadio, os voy a preguntar vuestra opinión sobre la nueva grada del lateral este. Vamos a fijar. No sale, no sale. Ahí vemos todos los trabajos que se están haciendo con las armaduras de ese nuevo pilar de hormigón. Están haciendo trabajos desde la cesta, en la parte alta de la cubierta, terminando de instalar esa pieza horizontal. Por cierto, ahí están los cracks con la cesta decorada con el escudo del Madrid. Podéis ver que brilla un poco. Venga, vamos a continuar por Avenida Concha Espina, fondo sur, dirección a la Torre B, y a comentar todos los cambios que se hayan producido en esta fachada sur del estadio y posteriormente en la de Castellana. En esta zona del fondo sur sigue habiendo muchísimo movimiento desde el interior del estadio y sobre todo en la zona de escaleras más cercanas a la Torre A. Esos nuevos bloques de escaleras que van ganando protagonismo en la fachada sur del estadio. Aquí vemos ya ese descansillo prosiguiendo con su instalación. Y por cierto, si miramos a la parte alta de la cubierta, vemos todavía con las cintas que se utilizan para alisado que ya han instalado un nuevo tramo de esa estructura que va a actuar como visera en la zona de la pasarela del mirador del fondo sur. Ahí lo podéis ver, ya instalado. Habrán procedido a su instalación durante esta mañana. Plano general de la fachada del fondo sur, viendo cómo va cambiando con esas zonas de escaleras ya en ambos lados de la fachada. Y aprovechando que aquí no hay árboles, volvemos a subir la mirada a la parte superior de la cubierta. Estamos ya llegando a la Torre B y ahí abajo sigue aparcada esa enorme viga que es uno de los cordones exteriores que debe partir de la conexión que hay por el otro lado de la Torre B. Ahora nos asomaremos, pero es realmente enorme. Vamos a subirnos en la proa del Titanic para ver mucho mejor esta enorme pieza que dentro de muy poquito será izada a los cielos de Madrid y que aquí tienen a la espera todavía. Este es el logo de la empresa Inversa, que está en Fuenlabrada y que se encargan de todas las piezas de la cubierta. Y atrás, que ayer no lo comenté, tenemos un nuevo tramo, que yo creo que este es el tramo central, enorme también. Perdón, central no, yo creo que este es el que va más cerca de la fachada. Dejamos la mirada para disfrutar de esta esquina en Plaza de Lima, la conexión entre Avenida Concha Espina y Paseo La Castellana, y al fondo podéis ver muy bien las tres conexiones instaladas y que conectan los dos cordones, el exterior y el interior, de ese megapórtico que ha empezado a crecer desde la Torre C. Y si no me equivoco, las piezas nuevas que han llegado, muy pronto las veremos partir desde esos andamios hasta esas torres de apeo que están ahí esperando las últimas piezas amarillas en su parte superior. Es impresionante verlo en directo, el tamaño que tiene esto. Esto ha sido un plano más cercano para que lo podáis ver mucho mejor. Y en la parte superior ahí tenemos la grúa trabajando, más piezas, esas piezas con sección cuadrada y los ganchos para las lonas embellecedoras que sirven para la conexión de las costillas o riostras entre las cerchas 3 y 4. Ahí tenemos la conexión en lo alto de la Torre B. Trabajos, y cuando vemos hay movimiento en esas zonas y teniendo en cuenta que están ya los andamios y las piezas, como acabamos de ver en la parte baja, me da a mí que dentro de muy poquito tendremos movimientos al respecto con esas mismas piezas, pero partiendo desde la Torre B. Ya sabéis que mi teoría es que han comenzado en esta parte izquierda, las siguientes serán de esta parte derecha y se encontrarán en la zona central. Bonitas vistas tienen que tener ahí arriba. Con esa cesta estarán coordinando actuaciones de apriete de piezas similares a estas de aquí. De hecho, no descarto que giren la grúa torre y lo dirijan hacia esa zona. Ya estamos llegando a la Torre C, disfrutamos de esta panorámica de la fachada oeste del estadio, y ahí vemos esas uniones, esta de aquí y esta otra aquí, que es la que les dio mucha guerra ayer. Estaban intentando conectar esas uniones y no pudieron. Imagen de la placa que conecta el cordón interior en el extremo norte en la Torre C,
en la que podemos ver que todavía faltan algunos pernos por colocar. Nos situamos ya frontal a la torre C, enfocamos a la parte superior, a esa pletina, con todos los pernos instalados y que tantos problemas les ha estado dando. Sabéis que esa pieza que estoy mostrando, el cordón exterior, se intentó colocar y hubo que bajarlo de nuevo. Desde aquí también podemos ver nuevas piezas amarillas ahí abajo, que si no me equivoco eso irá a la parte alta de las torres de apeo más cercanas a la torre B, las que ya están preparadas para recibir las piezas que hemos visto en la zona de acopio de materiales de Castellana. Más piezas blancas para la cubierta del estadio, y ahí al fondo ya lo veíamos antes cuando llegábamos e iniciábamos el vídeo. Tenemos instalado ese silo de rodio Cronsa. Pues nada, chicos, hemos comentado la vuelta exterior, poquito más que hacer aquí, así que nada, acompáñame al interior del estadio. Y justo antes de acceder al tour del Bernabéu, tenemos aquí abajo la última pieza, bueno, la última parte de la estructura de la cubierta del fondo sur que hay que izar y conectar. Ya hemos visto antes cómo han subido la penúltima esta mañana. Y aquí estamos subiendo en el ascensor del tour del Bernabéu, disfrutando de esta enorme pieza acopiada. Fijaos qué tamaño tiene, ¿eh? Por cierto, un detalle que acabamos de captar: están dándole ese tratamiento a las rampas de la nueva torre. Ahí veis el rodillo y esa pintura que están extendiendo en la capa más superficial. Y es que ya os dije hace tiempo que las rampas no se iban a quedar con ese aspecto de hormigón similar al que veis aquí. Las rampas no van a tener este aspecto. Así que nada, chicos, después de este pequeño detalle, accedemos al interior del Bernabéu, a ese mirador. Y aquí estamos, chicos. Nos sentamos en los asientos, le damos me gusta al vídeo y nos ponemos a disfrutar de todos los avances que estamos viendo también en el interior, que no se queda nada atrás con el exterior. Pero por supuesto, antes de continuar, le doy la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es José Ballesta López. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos presentados, te suscribes, botoncito rojo, y después botón de unirse aquí abajo. Venga, seguimos con el vídeo de hoy. Cosas que contar, como por ejemplo que aquí abajo vamos a ver sacar una grúa elevadora con la grúa torre. Ahí lo tienen preparado, seguramente lo veamos en directo en el vídeo de hoy. Más cosas que seguir contando. Vamos a dirigir la mirada a la parte alta del torreón. Ahí lo podéis ver, están trabajando en el entorno de esa abertura que hicieron para meter refuerzos en la estructura del estadio. A la mano izquierda tenemos la ampliación de ese sector del cuarto anfiteatro, que tiene que prolongarse hacia abajo para completar también una pequeña porción del tercer anfiteatro. Si seguimos recorriendo el gallinero, del cual hablaremos más tarde acerca de esa nueva grada, llegamos al Torreón D en el fondo norte, que es donde más cambios estamos viendo en los últimos días. Vemos cómo va creciendo esa estructura homóloga a la que hemos visto en el fondo sur, y que servirá también para la ampliación, en concreto de esa parte del cuarto anfiteatro, y falta por ver aparecer la del tercer anfiteatro también en la zona baja, y que apoyará en ese pilar rojo, ese de ahí, y el que tenemos en esta zona del lateral este. Habéis preguntado mucho si es provisional, y no, es definitivo. Eso sirve para que apoye la grada. Seguimos el recorrido en el interior del estadio, nos vamos a la grada del lateral este. Muchísimos trabajadores en esta zona del estadio. Vemos ahí esa grada con los paneles de encofrado listos para poder soportar las armaduras que dentro de muy poquito vamos a ver crecer en esa zona. Y es que la intención del club es completar toda esta zona hasta esa parte que veis ahí con los listones amarillos antes del próximo partido. Vamos a seguir, nos acercamos a esa conexión en el córner noreste. Es que los trabajos con las pequeñas excavadoras no cesan, ¿eh? Cada día que venimos siempre vemos la hacienda transportadora en marcha y sacando tierra del interior. Que por cierto, una cosa que me he fijado, ahí detrás de esas barandillas parece que están excavando, ¿no? Parece que está excavado ya. Vemos las sombras de las armaduras proyectadas en esa pared interior, y yo creo que por ahí abajo ya están continuando el túnel logístico, en esa zona de ahí. Seguimos recorriendo el fondo norte. La otra gran protagonista en lo referente a las gradas es esta zona, cercana ya
al lateral oeste y vemos que va a muy buen ritmo. Vemos ahí los paneles de encofrado verticales, toda la zona ya completa de armaduras. Me da a mí que dentro muy poquito tendremos toda esa zona con forma de grada y muy prontito veremos los asientos de color azul que esperemos ver llenos de aficionados del Real Madrid. Llegarán hasta esa zona del córner, justo hasta antes de empezar el lateral oeste. Vamos a fijarnos en esa esquina de ahí, donde apoyan las armaduras y donde tienen esos agujeros en la grada. Alejamos la mirada para ver cómo van colocando todas las riostras que van conectando la cercha 3 y 4. Lo veíamos desde fuera y ahí tienen la cesta y están conectando nuevas piezas que conectan perpendicularmente las costillas. Vamos a bajar porque aquí, aunque tengan la grúa enganchada ahí abajo, se han puesto a sacar tierra del interior del foso y ya lleva 3 paladas esto. Recordaos que ya vimos en un vídeo cómo lo llenaban en 12 paladas. Vamos a fijarnos también en esa zona de paso que abrieron en el talud del fondo sur. Todavía les falta por completar con un poquito de cemento la parte superior de esos bloques de hormigón que van manteniendo la pendiente en su sitio. Más detalles, chicos, más detalles. En la parte superior de la plataforma del fondo sur, ahí han ampliado la zona. Vemos la parte de la izquierda, que era la de la viga. Lo han hormigonado y luego lo han cubierto con esa grava color negro, nivelando al completo toda la zona. Y veremos si en un futuro instalan algo ahí, porque han ampliado levemente esa zona de trabajo. Por cierto, chicos, ¿qué opináis vosotros de la zona que se va a ampliar la grada en el lateral este? Ya sabéis que va a crecer un nuevo graderío a partir de la última línea que veis de grada del gallinero. Crece tendido hacia atrás. Un nuevo anfiteatro con forma de casquete circular que tendrá capacidad para 3.000, 3.500 nuevos asientos, pero que no va a estar conectada a las gradas del tercer y cuarto anfiteatro actual. Yo aquí siento no estar de acuerdo con mi amigo Caireta, pero a mí todo el estadio cerrado absolutamente igual me parecería bastante aburrido. Sí que opino que es que en esa zona de ahí hay que hacer algo con el laberinto de pasillos naranja que tenemos distribuidos de cualquier manera. Ahí hay que tratar de homogeneizar un poquito la zona de accesos y que no quede tan desigual, por ejemplo, esa zona de ahí, esta de aquí con otro ancho distinto, o esta de aquí. Y ni de lejos, ya os digo, que nos va a quedar una esquina abierta como en el Wanda. En esa zona el estadio va a estar bastante cubierto. En la zona de la grada de la Peineta, en el Wanda, que la respetaron, tienen estas esquinas súper abiertas, y cuando llueve se mojan, y cuando sopla el viento en invierno hace un frío de narices. Pero ya os digo, eso aquí en el Bernabéu, cuando esté acabado, no va a ocurrir. Ahí vemos el camión, cómo se marcha, y ahí tenemos a otro más en la parte superior para adelantar unos metros, bajar marcha atrás y proceder con la maniobra de llenado de los remolques. Ahí abajo siguen teniendo la grúa elevadora enganchada y a mí ya me hace dudar si es para llevársela o que la han metido. Ahí podéis ver la cesta. Por cierto, amigos, aprovecho para recordaros que tenéis hasta el sábado 16 para participar en el sorteo de esa camiseta oficial del Real Madrid que voy a sortear con todos vosotros, gracias a que me habéis hecho llegar hasta los 85.000 suscriptores. Y las condiciones son muy fáciles, solo hay que estar suscrito al canal y rellenar el formulario que os dejo en el comentario destacado de este vídeo. El sorteo, si todo va bien, lo realizaré en directo el domingo 17 por la noche. Y nada más, amigos, ha sido un placer estar un día más con vosotros. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y ya sabes, suscríbete aquí abajo, activa las notificaciones. Y si crees que me lo merezco y quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal dándole al botón de abajo que hay unirse. Te dejo más vídeos por aquí, como la entrevista que tuve ayer con Ramón Álvarez de Mon, para que sigas disfrutando de más contenido en Fanáticos Real Madrid. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, madridistas. ¡Hala Madrid!